Ahí está. Ya, entonces hoy día vamos a ver métodos de variación de parámetros para ecuaciones diferenciales de segundo orden no homogéneas. Eso es el tema de hoy. Entonces, la idea es nuevamente considerar, ¿cierto?, una ecuación diferencial de segundo orden no homogénea que en forma súper general se puede escribir así, ¿cierto? Y la ecuación diferencial, o sea, la misma, pero en su forma estándar o su forma normal, ¿cierto? Es dividir todo por A2 y me queda una de esta forma y 2' más P de X por Y' más Q de X por Y es igual a otra función F, ¿cierto? Porque va a ser la función G dividido por A2. Es decir, son todo lo mismo que el anterior, pero está dividido por A2X. Donde P, Q y F son continuas en cierto intervalo común Y. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a considerar, como antes, una solución particular de esta forma, que se usó cuando queríamos encontrar, no sé si se acuerdan, pero cuando queríamos encontrar soluciones a la ecuación lineal, ¿cierto? Entonces hicimos un cambio de coordenadas, o sea, una variación de parámetros también, y a la solución le colocamos en vez de colocarle la constante 1, ¿cierto? Dijimos que iba a depender de X. Entonces me queda una función multiplicada por I1, donde I1 es una solución particular de esta ecuación diferencial. Eso lo habíamos hecho antes para encontrar la solución de la ecuación lineal. Ahora para la ecuación lineal de segundo orden vamos a usar la misma idea y va a tener como objetivo buscar una solución de esta forma. Bueno, acuérdense que ahora una ecuación de segundo orden tenemos I2' más P de X y más Q de X por Y igual a 0, por ejemplo, en su forma homogénea o no homogénea, da lo mismo, ¿cierto? Su solución general, la homogénea, la solución general de la homogénea va a ser I de X, va a ser igual a un C1 por I1 de X más un C2 por I2 de X, ¿cierto? Esa es la solución general de la solución de segundo orden, homogénea. Si tenemos esa ecuación diferencial, ¿cierto? Su solución general es esta, donde C1 y C2 son constantes. C1 y C2 constantes. Son constantes, entonces tiene esa forma. Y entonces, pensando en lo que yo les decía recién acá arriba, considerar esa forma, ¿cierto?, de solución para, en este caso lo habíamos visto para una ecuación lineal, ahora nosotros vamos a considerar, esta es la solución general de la homogénea, entonces vamos a transformar esta solución general de la homogénea en una solución particular de la no homogénea, y vamos a hacer variar, bueno, yo le puse aquí C1, pero podemos llamarle 1, podemos hacer variar las constantes, van a ser funciones ahora. Por eso se llama de variación de parámetros, porque vamos a variar el parámetro. Y ahora vamos a suponer que esta es una solución particular de la no homogénea y bueno, tenemos que encontrar de qué forma es decir, tenemos que encontrar los valores de U1 de X y U2 de X como función de X. Esa es la idea del método.
Y bueno, para eso, entonces vamos a tomar nuestra supuesta solución particular y vamos a derivar 1 y 2 veces. Esta es la primera derivada, ¿cierto? Ahora 1 y 2 dependen de x y 1 y 2 también dependen de x, así que aquí va a ser la derivada de una multiplicación, por eso salen 2. Y aquí la derivada de una multiplicación, por eso aparecen 2. Y como también esto va a ser una multiplicación que depende de x, van a aparecer 2, estos son 2, 2 y 2. Es decir, la derivada primero salen 4, de 2 a salen 4 y la segunda derivada van a ser 8 términos. Sustituyendo en la ecuación y las derivadas anteriores en la EDO y agrupando términos se va a obtener lo siguiente. Me va a quedar que, supongamos que aquí tenemos, esta es la ecuación. Fíjense que acá está la ecuación. Esta es la ecuación que queremos sustituir. Entonces, en vez de I, vamos a colocar el IP, que es la solución particular. La solución particular que estamos considerando es esa. Entonces, si yo quiero reemplazarlo aquí, ¿cierto? Vamos a escribir un poquito. Si yo quiero reemplazarlo, no. ¿Qué pasó? Me está haciendo caso. Ya bueno. Si queremos reemplazar aquí, entonces va a ser I de P segunda más P de X, ¿cierto? Por I prima P más Q de X y de P, ¿cierto? Entonces este de aquí, que es ese de aquí, ¿cierto? Lo voy a reemplazar como lo teníamos antes, en el anterior, que dice esto de aquí gigante. 1 y 1, 2 prima, y 1 prima más 1, y 1 más 1 prima. Todos estos términos se van a escribir con respecto a ese de ahí. Luego, a ver, vamos a escribir aquí mejor. Este término de aquí se va a traducir en lo que teníamos antes, en esos 8 términos que están acá. Este de aquí se traduce en los 4 términos que teníamos antes, ¿ya? Y este de aquí es el que tiene 2 términos. ¿Qué estoy hablando? Este es el que tiene 8 términos, ¿cierto? Este es el que tiene 4 términos y este es el que tiene 2 términos. ¿Ya? Esos se cambian al otro lado. Y si lo cambio, bueno, eso no es todo lo que me da. Debería tener 8 más 4, son 12, 13, 14 términos. Bueno, ahí están los 14 términos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí están los 14 términos que yo les decía. Pueden verificar que son exactamente los mismos de allá, pero asociados de una forma ya que podemos usar. ¿Por qué está con rojo lo que está con rojo? ¿Por qué está con rojo? Porque fíjense que una cosa particular es que este I1 y este I2 son soluciones de la ecuación homogénea. Es decir, esas dos son soluciones
son soluciones de I2 más P de X y prima más Q de X por I es igual a 0. Entonces, satisfacen esta ecuación. Y el I2 satisface la siguiente. Más P de X por I2' más Q de X por I2 es igual a 0. ¿Ya? Estas dos satisfacen esas dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque el I1 y I2 son soluciones de la ecuación homogénea. Así que sabemos que todo esto es igual a 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en primer lugar, me doy cuenta, bueno, cuando los voy escribiendo me doy cuenta que puedo agrupar todo esto multiplicando por U1, ¿cierto? Y puedo agrupar todo esto multiplicando por U2. Bueno, acuérdense que los 12 términos son esos. Entonces, como les decía, todo eso que está en paréntesis, que ahora está en rojo, en realidad es igual a 0. Es igual a 0. Voy a poner acá arriba mejor. Ya, esto tenemos que tenerlo en mente. Entonces, esos son los otros términos. Y entonces, si todo eso es igual a 0, por lo tanto, aquí, por ejemplo. ¿Y estos dos qué cosa es? Fíjense que es I1 por I1' más U1' más I1'. Si se dan cuenta, esos dos términos en realidad es la derivada de esa función. Si yo derivo con respecto a X y 1, me queda I1' por U1' más I1 por la derivada de I1', que sería I1 por U2'. ¿Ya? Ahora, estos dos términos de aquí, y estos dos, ¿cierto? Es la derivada con respecto a I2 por U2', de la misma forma. Bueno, y los que siguen los dejo igual. Esto se mantiene igual, ¿cierto? Y esto se mantiene igual. Pero por lo menos ya sé que esto es 0, ¿cierto? Y además que lo otro en azul y en morado son derivadas. Bueno, puedo agrupar las derivadas porque la derivada es una propiedad lineal, ¿cierto? Entonces ahí agrupo las dos, agrupo estas dos como una sola derivada y fíjense que me queda la derivada de esta función 1 y 1 por U1' más y 2 por U2'. Aquí me queda, fíjense, la misma función. Bueno, y aquí me queda su derivada. Y la idea es que todo esto sea igual a f de x. ¿Cierto? Porque esta ecuación de aquí es igual a f de x. Así que no estoy haciendo nada, sino que solo colocando la igualdad. Entonces, tradujimos, si evaluamos en nuestra supuesta solución la ecuación diferencial, me queda esta igualdad, la última que está aquí. La derivada de eso más p por eso más todo esto es igual a f de x. ¿Ya? Bueno, como queremos determinar dos funciones, 1 y 2, es necesario tener dos ecuaciones, ¿cierto? Para poder encontrar las soluciones. Bueno, estas ecuaciones se obtienen con las suposiciones adicionales de que las funciones 1 y 2 satisfacen esto.
Y además, esa de ahí. ¿Por qué voy a suponer, ¿por qué voy a suponer eso? Fíjense que aquí me quedan 3 términos. Y quiero que sea igual a f de x. Esta es una función derivado y esta es una función multiplicada por p. Pero es la misma. ¿Qué pasa? Sería muy bueno que esto sería igual a 0, ¿cierto? Porque la deriva de 0 es 0, no sé qué. Y entonces me va a quedar, si esto es igual a 0, me queda que esto de aquí es igual a f de x. Entonces fíjense que ahí tengo las 2 ecuaciones. Si yo digo que esto de aquí dentro es 0 y esto es igual a f de x, el resultado es 0 más f de x, es decir, f de x, que es lo que yo quiero. Entonces, para que sea I de P solución de esta ecuación diferencial, debe pasar que cumpla esas 2 ecuaciones. Y eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, entonces ahora tenemos que resolver esas ecuaciones. Ya, y para resolver esas ecuaciones debemos determinar, ¿cierto? Las ecuaciones dependen, lo que sabemos son los I1 y 2. Así que I1 y 2, en realidad, esto ya lo sabemos. Esto ya lo sabemos. Y esto de aquí, voy a poner con morado, y esto de aquí no lo sabemos. No se ve mucho. Vamos a ponerlo acá. Y este de aquí es lo que no sabemos y este de aquí es el que no sabemos. ¿Ya? Así que estas son las funciones que queremos encontrar. Y fíjense que están en las dos iguales. Y nosotros conocemos cuánto vale I1 y 2, por lo tanto vamos a saber cuánto valen sus derivadas. Así que me queda un sistema, ¿cierto? De 2 ecuaciones y con 2 incógnitas. Bueno, entonces queremos determinar eso, ¿cierto? Entonces, como les decía, ahí me queda el sistema y lo podemos calcular por regla de Kramer, por ejemplo. Es como lo más rápido de hacer. Y lo bueno de la regla de Kramer es que podemos encontrar, ¿cierto? Y determinar fácilmente cuánto vale U1' y U2'. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Se acuerdan la regla de Kramer? Tenemos que calcular unos determinantes. Primero tenemos que calcular el determinante del sistema para saber si tiene solución. Para ello, lo voy a escribir ahí después, pero hagámoslo aquí. Para ello necesito los coeficientes. Entonces va a ser I1, I2, I1', I2'. Y tengo que saber si ese determinante es distinto de 0. Bueno, fíjense que I1, I2, I1', I2', ¿cierto? Este determinante ya es conocido porque ya lo habíamos visto y habíamos dicho que era el Wronskiano de I1 y 2, ¿cierto? Y nosotros podemos afirmar que es distinto de 0 porque I1 y 2 son soluciones de la homogénea, así que I1 y 2 son LI. Como son LI, ¿cierto? El Wronskiano es distinto de 0, así que este determinante siempre va a ser distinto de 0 porque el I1 y I2 son soluciones de la homogénea, de la ecuación diferencial homogénea. Y entonces para calcular el valor de U1', ¿cierto? Nosotros tenemos que hacer por regla Kramer, cambiamos la columna de la primera coordenada por lo que está al otro lado de la igualdad y la segunda se mantiene igual. Se calcula ese determinante partido por el Wronskiano que encontramos.
¿Ya? Y es el valor de un prima, que en este caso sería menos I2 por f de x partido por el Wronskiano. Le voy a poner el W. Y por lo tanto, de la misma forma se puede hacer el U2, ¿cierto? Y por lo tanto, el 1, si yo tengo la derivada, el 1 es la integral de esto. Eso. Bueno, si queremos hacer el U2', ¿cierto? Lo que hacemos es cambiar el determinante que está arriba, ¿cierto? Y en la columna de la primera columna se va a mantener igual. Y la segunda se cambia por lo que está después del igual. Partido por el Wronskiano, ¿cierto? Que en este caso sería I1 por f de x partido por W. Bueno, el W, el I también depende de x, ¿cierto? Y el I2 entonces la integral de I1 f de x partido por el Wronskiano. Y así yo puedo encontrar los valores de I1 y 2. Entonces por Kramer aparecen, puedo encontrar los valores de mis funciones 1 y 2 que al principio eran constantes y ahora estoy haciendo variar ese parámetro. Si yo sé cuánto vale U1 y 2, lo reemplazo en la ecuación y puedo encontrar la solución. Voy a borrar aquí. Porque, bueno, todo lo que dije ahora está escrito aquí. Entonces puede expresarse en términos de los determinantes, como les decía, W1, W y U2' como W2 partido por W, donde W va a ser el Wronskiano conocido y el W1 es, como les decía, cambiar la columna, la primera columna por lo que está al otro lado del paréntesis, el W2 cambia la segunda columna. Las funciones 1 y 2 se encuentran integrando los resultados obtenidos, ¿cierto? Porque tengo un prima, U2', ¿cierto? Y integrando puedo encontrar el valor de 1 y 2. Bueno, y el W, como decía, es el Wronskiano entre I1 y 2. Y entonces sabemos siempre que eso es distinto de 0. Una observación importante dice, cuando se calculan las integrales indefinidas de U1 y U2, no es necesario introducir las constantes, ¿cierto? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el U1, dijimos que era igual a, ya se me olvidó cuánto era, menos, menos I2 por F, ¿cierto? Partido por el Wronskiano. Entonces, cuando nosotros vamos a integrar, es una integral indefinida, así que me va a dar algo aquí, vamos a llamarlo así. U1, no, si ya tiene nombre. Vamos a llamarlo F grande. Es la integral de eso, ¿ya? Y como es una integral indefinida, hay que colocar el famoso C, que es la constante. ¿Ya? Pero eso para una integral en general. Aquí dice que no es necesario colocar esa C. ¿Por qué? Porque si I es igual a IC más IP, la solución particular, y la solución homogénea, ¿cierto? Entonces voy a tener que C1 más por I1 más C2 por I2, esa es la solución del IC, esta es la solución particular que encontré, donde A1 y B1 son nuestras constantes C en este caso, o escribir aquí A1 o B1. Bueno, factorizo por esas constantes, ¿cierto? Y me van a quedar nuevamente otras constantes, como que se absorben. Me parece que aquí uno puede absorber muchas constantes. Entonces al final no es necesario, solo es importante encontrar el U1 y el U2, porque lo demás se va a absorber con respecto a la solución particular, homogénea.
Entonces, ¿qué estoy diciendo en general? Que cuando vayan a calcular el U1, U2, se olvidan de esta parte. Integran solamente y ahora no es necesario colocar la familia de soluciones, sino necesito una solución particular solamente. Necesito un caso. Entonces vamos a suponer siempre que ese C es 0. ¿Ya? Bueno, y aquí yo tengo 3 ejercicios que vamos a desarrollar. Dice, resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales utilizando variación de parámetros. Ahí está la primera. Y segunda menos 4y' más 4y es igual a x más 1 exponencial de 2x. El b, 4y2' más 3y es igual a cosecante de 3x. Y c es igual y2' menos y es igual a 1 partido por x. Entonces vamos a usar este método que vimos recién, ¿cierto? Para encontrar soluciones a estas 3 ecuaciones. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿Quieren pensar un poquito cómo se hace el primero por lo menos? Les voy a dejar unos 2 minutitos para que lo piensen. Y ahí lo vamos a hacer. Traten de pensarlo un poquito. Ya, ¿cómo vamos con el ejercicio? La idea, ¿cierto?, es tratar de... Ya, está bien. Pero eso quería que lo pensaran un poco para saber si son capaces de hacer algo o estamos muy perdidos. Así me toman mi atención, ¿ves? Bueno, la idea es, primero, tenemos que encontrar la solución
la solución general de la homogénea. Eso es lo primero. Claro. Homogénea y después usar la variación de parámetros. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, a ver, vamos a ver si me resulta esta otra pizarra. Está. Ya aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer... No. Está chica mucho. Ahí. Ya. Entonces, lápiz. Entonces, nosotros queremos resolver I2' menos 4i' más 4i es igual a x más 1, ¿cierto? Por exponencial de 2x. Eso es lo que queremos resolver. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer la homogénea, es decir, i2' menos 4i' más 4i es igual a 0. Para ello me doy cuenta que es una ecuación con coeficientes constantes. Entonces necesito calcular su ecuación característica. La ecuación característica va a ser k cuadrado menos 4k más 4 es igual a 0. ¿Cierto? Y esta solución, esta ecuación característica tiene solución. ¿No ve lo que estoy haciendo? Yo me veo. Me dicen que si se ve, si se ve. Parece que Geraldine es, es la única que no ve. No entienden por qué. Sí Ah, se ve, ¿sí se ve? Ya, sí gracias. se ve. Gracias, Eduardo. Sí, se ve, profe. Yo creo que a lo mejor tiene que apretar en la, como en su imagen para que se haga el cambio de pantalla, porque a veces cuando uno tiene como, a lo mejor la está viendo usted y no está viendo la pantalla que usted está compartiendo. Entonces Ya, tiene que apretarlo y ahí se va a hacer el cambio. gracias, Maribel. Ahora Geraldine hizo el cambio apretando la pantalla. A lo mejor se le pegó. Bueno, ahí me avisa. Ya, entonces, ¿cuál es la solución aquí? Todavía no lo ve. Pucha. Entonces, k menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Va a ser la solución de esto. Entonces me queda que k vale 2. Si k vale 2, entonces, ¿qué quiere decir? Que la solución de la homogénea puede pasar eso, lo que dice Diego y Geraldine, porque usted se demoró mucho en entrar. A lo mejor hay un problema ahí con el Zoom suyo. Ya, entonces la solución homogénea va a ser C1, ¿cierto? Por la exponencial de 2x más C2 por la exponencial, por x por la exponencial de 2x.
Ya, esa es la solución de la homogénea, ¿cierto? Cuando tenemos una solución real con multiplicidad 2, como en este caso, tenemos que escribir la exponencial de 2x y la otra con un x. Entonces, el siguiente caso, o sea, lo siguiente que tenemos que hacer es usar el método de variación de parámetros. Variación de parámetros. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es encontrar una solución particular de la no homogénea y esta va a ser de la siguiente forma, quiero. Que sea un C1, que depende de X, ¿cierto? Va a variar el parámetro con la exponencial de 2X más C2X por X por exponencial de 2X. Esa es mi supuesta solución. Por lo tanto, voy a querer que esto sea solución. Así que vamos a derivar y' de X. Ahora, C1 depende de X y C2 depende de X también. Entonces, aquí tengo un producto. Me va a quedar C1. Me voy a olvidar los de X para que sea más fácil, o sea, más cortito lo que voy a escribir. Hay que pensar que el C1 y el C2 dependen de X. C1 por 2, la exponencial de 2X, ¿cierto? Más C2' por X exponencial de 2X más C2. La derivada de X es 1, entonces me queda la exponencial de 2X más 2 C2 por X exponencial de 2X. Ahí quedó justito. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora, un poquito diferente a lo que salía en la diapositiva, pero al final es lo mismo, es voy a considerar, en este caso, voy a considerar que esto y esto es igual a 0. Es decir, supongamos que C1' por exponencial de 2X más C2' por X exponencial de 2X es igual a 0. Esa es la primera ecuación que vamos a tener, ¿ya? Pero si considero eso, entonces mi prima y P' me queda de la siguiente forma. 2 C1 exponencial de 2X, ¿cierto? Más C2 exponencial de 2X más 2 exponencial, perdón, no es exponencial, sino que C, me equivoqué yo con mi letra. Este es C. Ahí apareció Geraldine. 2 C2X por la exponencial de 2X. Ya, entonces, aquí esta va a ser nuestra derivada. Esa es nuestra derivada. Por lo tanto, ahora vamos a tener que derivar, ¿cierto? Esta de aquí. Entonces voy a tener que derivar. Por eso fue bueno hacer de inmediato la suposición, porque si no tendríamos que derivar mucho, como en el caso anterior. Ya, entonces voy a derivar la primera. Me queda 2 por C1' por exponencial de 2X más la derivada de la exponencial. Me queda 2 por 2 son 4. C1
exponencial de 2x más c2' por la exponencial de 2x más la derivada de la exponencial me queda 2c2 exponencial de 2x más 2c2' por x exponencial de 2x más la derivada de x me queda 2c2 exponencial de 2x y la derivada de la exponencial me queda 2 por 2 son 4 c2x exponencial de 2x. No sé si me siguen, pero los dos primeros son la derivada de la primera coordenada. El tercer y el cuarto término es la derivada de la segunda coordenada, ¿cierto? De este sumando. Y los tres últimos es la derivada, ¿cierto? De estos tres. O sea, del tercero. Ahora Geraldine ¿ve la pizarra o no? Y que me dejó preocupada. Sí, profe, ahora sí ya la veo. Ya, qué bueno. Gracias. Ya. Entonces, ahora tengo la ecuación, ¿cierto? Tengo mi ecuación homogénea y la variación de parámetro es para encontrar una solución particular de la no homogénea, ¿cierto? Entonces tengo el I de P, tengo la derivada con mi suposición, entonces me queda en realidad eso, y ahora tengo el I2 y la segunda derivada. No sé si se puede reducir algo, seguramente sí, así que vamos a reducir. Fíjense que todo tiene exponencial de 2x, así que vamos a factorizar por exponencial de 2x. Y hay un C1', así que me queda 2 C1'. Después tengo un C1', así que me va a quedar más 4 C1, ¿cierto? Los C2' son 2, así que los vamos a factorizar. C2', aquí me queda 1, y acá me queda más 2x, ¿cierto? Entonces factoricé este con ese. Ya tengo la exponencial afuera. Estoy factorizando por C2', entonces me queda 2x. Más, y ahora me quedan tres términos con C2, ¿cierto? Entonces me va a quedar C2, voy a factorizar por 2, ¿cierto? Este de aquí es 2 también, así que voy a poner 4, ¿cierto? Puedo sumar. Me queda 4 más, y el último me queda 4x. Ya es una forma más reducida de escribir en la segunda derivada. De la misma forma, vamos a escribir acá el IP' de x, el que está acá arriba, podemos factorizar por la exponencial de 2x, para que sea también más fácil de calcular. Y entonces me va a quedar 2c1 más c2 por 1 más 2x. ¿Cierto? Aquí está el c2 y el c2x. Así que se factoriza. Muy bien. Vamos a correr un poco esto para seguir escribiendo. Y entonces, ya que tenemos los tres, lo tenemos que escribir o sustituir en la ecuación. La ecuación, acuérdense que la vamos a sustituir con la solución particular. Entonces es I2' menos 4 y P' más 4IP. ¿Qué significa esto? Vamos a reemplazar el I2', ¿cierto? Que es todo lo que encontramos acá. Es decir, exponencial de 2x
por 2C1' más 4C1 más C2' por 1 más 2X más C2 por 4 más 4X. Ahora menos, vamos a ponerlo acá abajo, menos 4 y vamos a escribir el I', exponencial de 2X, ¿cierto? Por 2C1 más C2 por 1 más 2X. Más 4 por IP, y el IP es la solución, así que esto es C1 por I1, perdón. El I1 ya sé cuánto es. Es C1 por exponencial de 2X más C2 por X exponencial de 2X. ¿Cierto? Y esto quiero que sea igual a, vamos a ver, a X más 1 por exponencial de 2X. Entonces quiero que sea igual a X más 1 por la exponencial de 2X. Fíjense, entonces ahora voy a olvidarme de la primera igualdad. Y fíjense que aquí tengo una exponencial, ¿cierto? Puedo factorizar todo por exponencial. No sé si me siguen. Puedo factorizar este, ¿cierto? Con este y estos dos. Todo eso se puede factorizar todo en uno solo y se me va a ir con el que está al otro lado de la igualdad. Y entonces voy a reducir términos semejantes. Fíjense que hay un C1' y un C2', así que me va a quedar 2 C1' más C2' por 1 más 2X, ¿cierto? Es este que escribí y este. El 4C1 se me puedo sumarlo con este de aquí. Este es menos 8, que es menos 4 por 2. Entonces me queda 4, menos 8 son menos 4. Pero aquí hay otro 4. Así que vamos a ponerle otro color. Y este se me va con ese entonces y se me va con este. ¿Cierto? Porque esto con esto, los dos azules, los sumo y me da 8. Y aquí me da menos 8. Así que se me va. Ahora vamos a ver el C2. El C2 está un poquito más complicado. Fíjense que tengo este como C2, tengo este como C2 y tengo este como C2. Entonces 4 más 4X. Vamos a escribirlo acá. 4 más 4X, ¿cierto? Ese es C2. Aquí está multiplicando por menos 4, así que va a ser menos 4 menos 8X. El 1 más 2X está multiplicando por ese menos 4. Entonces se transforma en menos 4 y menos 8. Y aquí, en el último, ese está multiplicando por 4, ¿cierto? Así que me queda más 4X. Entonces, fíjense, se me va ese con ese, ¿cierto? Y el 4 más 4 son 8, así que se me va con el 8. Por lo tanto, todo esto es 0. Así que también se me va ese, con ese y con ese. Por lo tanto, lo único que sobrevivió es esto de aquí. Y eso tiene que ser igual a X más 1. ¿Dudas? Profe, en la primera parte, C1 y C2, cuando hallamos la solución de la homogénea, C1 y C2 son constantes, ¿cierto?
pero en la segunda parte después pasan a ser funciones. Sí, esa es la idea. Que primero van a ser constantes porque es la solución general de la homogénea, pero vamos a hacer que varíen esas constantes. Entonces pasan a ser funciones. Y ahora mi idea es saber cuáles son esas funciones. Por eso necesito encontrar el C1 y el C2. Y esas van a ser una solución particular de la no homogénea. Dijo que necesitamos encontrar a C1 y C2. C1 y C2. Sí, en eso estamos. Ah, o sea, aún no terminamos. No, todavía no terminamos. Por eso quería saber si estamos bien para seguir, porque estamos en la mitad. Igual falta poquito. Ya fíjense que lo que encontré aquí, lo voy a llamar 2, y en nuestra segunda ecuación. Ah, mi pulso está más o menos. Es decir, si juntamos 1 y 2, 1 y 2, entonces voy a tener el 1, el que está acá arriba. Entonces va a ser C1' por exponencial de 2x más C2' por x por exponencial de 2x. Eso creo que sí, igual a 0. Y la segunda ecuación es 2C1' más C2' por 1 más 2x es igual a x más 1. ¿Ya? Fíjense de que de la primera ecuación yo puedo factorizar por exponencial. La exponencial nunca es 0. Solamente para que se me queden los cálculos más fáciles. Puedo borrar el exponencial las dos. ¿Cierto? Porque está igualado a 0 y la exponencial nunca es 0. Y entonces me queda ese sistema y me queda más fácil porque me queda de forma polinomial. Y entonces estamos en la última parte porque así podemos encontrar los coeficientes C1' y C2'. Ya, entonces vamos a encontrar los coeficientes. Para ello, tenemos que acordarnos el Wronskiano. Este es un sistema de dos ecuaciones, ¿cierto? Entonces, para saber si tiene solución, tenemos que saber si el determinante de esta matriz es distinta de 0. Y entonces el determinante es 1, x, 2 y 1 más 2x. ¿Cierto? Esos son los coeficientes. Aquí hay un 1, aquí hay un x, ¿cierto? Un 2 y 1 más 2x. Y nuestras variables son C1' y C2'. Fíjense que este determinante es 1 más 2x menos 2x. Se me van los 2x, ¿cierto? Y entonces esto es 1. Y claramente esto es distinto de 0. Ya. Entonces, para calcular el C1', tenemos que calcular el determinante que les decía. En la primera columna tenemos que cambiarlo por lo que está al otro lado de la igualdad. Me queda 0 y x más 1. Y en la segunda fila me queda igual, x y 1 más 2x. Y abajo, dijimos que este lo íbamos a llamar igual al Wronskiano, ¿cierto? Partido por el Wronskiano, que en este caso me dio 1. Así que no hay problema. Entonces, esto es 0 menos x cuadrado menos x. Partido por 1, así que esto es menos x cuadrado menos x. Entonces, fíjense que de inmediato puedo sacar cuánto vale el C1. El C1 es la integral de menos x cuadrado menos x. Y entonces esto es menos x cubo partido por 3
menos x cuadrado partido por 2. Y como les decía, uno siempre cuando integra indefinidamente le pone un más c, ¿cierto? Pero ahora no lo vamos a colocar porque queremos una solución solamente. Bueno, de la misma forma podemos calcular el C2'. Y ahora el determinante que voy a usar, es dejar, está como muy arriba. Ya, entonces aquí va a ser el C2'. Y el determinante que voy a usar es mantener la primera columna y cambiar la segunda por lo que está después de la igualdad. Partido por el Wronskiano. Y entonces esto es igual a x más 1 menos 0, ¿cierto? Partido por el Wronskiano, que es 1. Así que esto es x más 1. Entonces, C2 es igual a la integral de x más 1 de x. Por lo tanto, esto es x cuadrado medios más x. Ya encontré C1 y C2, así que la solución particular, y ahora sí que vamos a poner por lo tanto, y P de x es igual. Ahora lo voy a reemplazar. C1 es menos x al cubo tercios menos x cuadrado medios por exponencial de 2x más el C2 x cuadrado medios más x por x por exponencial de 2x. Y esa es mi solución. Ahora sí que sí terminamos. Bueno, podemos reducir términos, ¿cierto? Pero esa es la solución. Si me dan ganas de reducir términos. Ya, pero dejémosla ahí. Aquí ya estamos en la hora. Listo, ese es el 1. Entonces queda de tarea hacer los otros 2. ¿Ya? Pero esa es la idea. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hicimos? Vamos a reducirlo así de a poquito. Tengo mi problema aquí, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, tengo que encontrar la solución de la ecuación homogénea y luego hacer un cambio, una variación de parámetros y que las constantes se transforman en función. Voy a querer una solución de esta forma, por lo tanto, voy a derivar una y voy a derivar 2 veces y lo debo reemplazar en la ecuación. Esa es la idea. Y voy a suponer 2 cosas. La primera es que cumpla esto, ¿cierto? El que está en rojo. Y lo segundo, para que sea en realidad solución, al reemplazarlo aquí, vamos a hacerlo con azul, al reemplazarlo aquí, vamos a hacer aquí, al reemplazar la ecuación, ¿cierto? Yo necesito que sea igual a lo no homogéneo. Entonces, perdón. Entonces, por eso necesito que cumpla esta segunda ecuación. Ahora, como tengo esta ecuación, voy a considerar 1 y 2, ¿cierto? Y encuentro un sistema. Tengo un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por lo tanto, la idea es encontrar sus soluciones. Así encuentro C1', C2', el valor está aquí, y por lo tanto, como tengo las derivadas, puedo encontrar el C1 y el C2 integrando. Entonces al final encontré C1 y C2 y por lo tanto puedo encontrar la solución final. Es una solución particular del problema de la ecuación no homogénea. Ya. Me falta lo último.
Entonces la solución general de la ecuación no homogénea es igual a la solución homogénea más la solución particular. Eso siempre va a ser. Entonces, la solución general de una ecuación no homogénea es la suma de la homogénea más la solución particular. Así que tengo que escribir esto de aquí, ¿cierto? Y la homogénea es la que está acá. Aquí. Este es I de H, ¿cierto? Ese es I de H. Y esta de acá es I de P. Así que la reemplazo aquí y me queda la solución general. Eso. Se nos pasó el tiempo. Ya. ¿Dudas, consultas? Me escriben o revisan el video que hoy día en la tarde va a estar para que lo vean. ¿Ya? Que estén Ya, bien. profe. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, Chao. profe, hasta luego. Hasta luego.